Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, con esta carta del Sol me habla de logros, de éxitos, de victoria y de triunfo para muchos de ustedes. Algo que van a estar celebrando. Algo que evidentemente les ha costado trabajo obtener y los ha hecho pasar por un periodo quizás de sufrimiento, de llanto o de dolor. El 3 de espadas lo que me está indicando precisamente es eso. Algo que ustedes han querido mucho, quizás querían un empleo, un aumento de salario, tener dinero para pagar algo, para comprarse algo y evidentemente no lo tenían. Esto está provocando dolor o algún tipo de sufrimiento, pero la carta del Sol me indica que aquí efectivamente todo esto llega, todo lo que ustedes necesitan va a estar llegando porque evidentemente van a estar ganando esta victoria. Así que aquí si hay algo que te acongoja, algo que estás con mucho sentimiento porque no has alcanzado, quizás estás esperándonos un dinero para una inversión, estás esperando que te aprueben algún tipo de documentos, algo que te ha hecho zozobrar durante mucho tiempo, que te está causando cierto dolor porque tú dices, esto no se va a resolver, no acabo de encontrar la forma de conseguirlo, de lograrlo y por supuesto esto es posible que incluso ustedes hayan llorado porque no encontraban la solución o porque no lograban su objetivo. Pero bueno, la carta del Sol, como ya les dije, soluciona todo esto. Y la carta de la templanza pues me indica que después del Sol, después de que todo esto ustedes lo van a estar consiguiendo, acá tu vida se armoniza, aquí las cosas comienzan a fluir, se estabilizan, las cosas comienzan a ocupar su lugar. Así que aquí viene armonía, viene tranquilidad y viene estabilidad. Es lo que me está hablando la carta de la templanza. Así que después de este 3 de espadas, aquí las cosas comienzan a estabilizarse para ustedes. Vamos a ver qué más viene acá para el signo de Aries. Wow. Oye, y se estabilizó. Se estabilizó fuerte, pero fuerte. Hay una estabilidad económica súper fuerte con ese 10 de oros. Vamos a ver qué más. Esta carta del 3 de espadas, como vimos, te estaba causando dolor y angustia. Y este 9 de espadas, evidentemente, es algo que los trae a ustedes demasiado estresados, con disímiles dificultades donde ustedes lamentablemente no encuentran una paz, una tranquilidad. Aquí ustedes están sobrepensando las cosas, viendo qué es lo que van a hacer y posiblemente tengan o estén pasando por algún periodo donde no acaben de tomar una decisión que es muy importante que tomen, pero ustedes definitivamente no acaban de tomarla. Esta carta pues me está indicando precisamente eso, una situación donde ustedes tienen que definir algo, pero esto les preocupa porque no saben después que tomen esa decisión qué es lo que va a estar ocurriendo. Aquí el Sol sí te va a estar aclarando las cosas, pero ustedes definitivamente van a tener que tomar una decisión para salir de este 9 de espadas. ¿Por qué les digo que tienen que tomar una decisión? Porque el 8 de copas es que ustedes se van a estar retirando de esta situación voluntariamente. Es una decisión de marcharse de un lugar que no les conviene, que ustedes estarían tomando. Cuando me digan cuándo llegan, cuándo vienen, señores, eso es cuestión de ustedes. Yo le digo la energía que hay aquí, pero si ustedes simplemente deciden quedarse en este sufrimiento y en este estrés, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo jugar el juego por ustedes. Yo les puedo decir más o menos qué caminos existen, qué es lo que ustedes deberían tomar para su bien, pero cada cual es libre de hacer lo que quiera. Para eso le dieron libre albedrío, así que contra su voluntad no existe absolutamente nada. Hay cosas que sí van a pasar sí o sí. Por ejemplo, este dolor o este sufrimiento que ustedes van a tener, no creo que sea algo evitable. Es posible que sí lo tengan. Para algunos sí va a ser evitable porque este dolor puede ser mitigado en cierta medida. Por ejemplo, hay personas que no sufren exactamente igual que otras. Aquí está marcado un dolor, un sufrimiento, un periodo de estrés, pero depende cómo ustedes lo pasen. Por ejemplo, hay personas que se ponen a escuchar música que les mueve el organismo, que les mueve el cuerpo, que comiencen a bailar aunque no quieran, que escuchan
o ven programas humorísticos, programas de comedia y por supuesto, aunque este dolor exista aquí, aunque exista algún hecho que te preocupe, van a pasar ese periodo de tiempo muchísimo mejor que otros que simplemente se quedan acostados en la cama, se ponen a llorar o simplemente, no sé, o no lloran o se trancan y por supuesto ese sentimiento guardado o ese sentimiento de que, ok, tengo que vibrar alto pero sin una base, pues por supuesto que eso te daña, no solamente psicológicamente, sino que te daña la salud. Eventualmente podrían estar sufriendo algún tipo de enfermedades, incluso por estos señores. Así que desahóguense, pero no se queden simplemente en la lloradera y en el victimismo, ¿ok? Aquí se ve este 8 de copas que deberían tomar medidas, deberían salir de esta situación. Si es un empleo que no te conviene, vete. Si es una ciudad donde tú no puedes progresar o un país donde no puedes progresar, vete para otro lugar donde te vaya mejor. Que puedes fracasar, que te puede ir mal, ok, pero lo intentaste, lo trataste de hacerlo. Que no te fue bien, al que sí no le va a ir bien, señores, es al que se queda aquí, ¿ok? Este que se queda aquí sí tiene garantizado el 100% de que no le va a ir bien. Entonces, acá viene este 8 de copas donde te dicen que deberías marcharte de esta situación, pero es tu decisión. Y si lo logran, si lo hacen, si deciden marcharse, pues podrían estar llegando a este 10 de oros. Ese empleo que te espera en el futuro, ese trabajo que te espera en el futuro, esa quizás cambio de ciudad o cambio de lugar, pues evidentemente acá este 10 de oros indica que podría estarte dando una retribución económica bastante grande, bastante fuerte, donde ustedes económicamente podrían estabilizarse y estar muy bien y crear incluso un legado para toda tu familia, para todas las personas que te rodean, incluso para hijos o para nietos, y estar bien económicamente durante mucho tiempo. Pero, te repito, no todas las personas van a ser capaces de hacer lo que hace este 8 de copas. ¿Qué es el 8 de copas, señores? Irse de un lugar donde incluso tienes sentimientos que te importan, porque vas a dejar cosas detrás. ¿Cuántas veces hay personas que se quedan en un mismo empleo 10, 20, 30 años y no consiguen ni siquiera cambiarse de puesto de trabajo, que le suban el salario? ¿Por qué? Porque, ok, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a cambiar del puesto de trabajo? Ya conozco a todo el mundo, tienen miedo al cambio. Y ese miedo, pues lamentablemente los paraliza y los hace mantenerse en esta situación. Así que para aquellos que se atrevan, para aquellos Aries que den el paso y se enfrenten a su situación, van a estar encontrando, sí, una lluvia literal de dinero, van a encontrar dinero, pero no es que les va a caer del cielo sí caen muchas cosas, ¿ok? Del cielo, aunque hay comentarios que dicen, no, eso es imposible, sí, señores, sí es posible, dinero sí te regalan y dinero sí aparece, que uno después tú dices, ¿y cómo esto apareció? Sí aparece, pero hay veces que nosotros tenemos que tomar decisiones para que este dinero aparezca. Les voy a contar una pequeña historia rápida para que vean más o menos un ejemplo. Cuando yo empecé mi primer negocio, yo salí de mi país con el dinero literalmente prestado y muchísimas personas me ayudaron, me regalaron dinero, pero ¿quién tuvo que tomar la decisión de salir de su país? Yo tuve que tomarla, yo tuve que hacerlo, porque si yo me quedo simplemente sentada en casa y no salgo, pues evidentemente no iba a encontrar ese beneficio que estaba afuera. Lo hice así, ahora uno mira para atrás y yo miro para atrás y digo, ¿qué cosa fue lo que hice? Porque económicamente no estaba bien. Si yo me llego a fijar en lo que me rodeaba, si yo me llego a fijar en las condiciones que tenía, si yo me hubiera quedado llorando aquí, pues simplemente no hubiese conseguido absolutamente nada. Dios te ayuda, tus ángeles o lo que sea que tú creas, tu yo superior, pero tienen que hacerle caso a su intuición, tienen que seguir hacia adelante. Si te quedas sentado y no tomas decisiones y no eliges este 10 de oros o el dinero que te está esperando, por supuesto, no te va a llegar. Así que tienen que tomar decisiones, señores, y lanzarse. Vamos a ver qué otro mensaje o qué más llega acá para Aries con esta carta. Wow, caballero de bastos. Vamos para allá. Y la carta del juicio.
Pues acá lo que viene para ustedes, o sea, este dinero y estabilidad te lo podría estar dando una oportunidad que viene con el caballero de bastos. Este caballero de bastos me indica que viene muchísimo dinero para ustedes. Puede ser un empleo o puede ser un negocio que establezcan. Si ya tienes tu negocio, pues puede venir una oportunidad nueva de vender algo o de prestar un servicio diferente al que ustedes estaban prestando. Este caballero de bastos también me indica de que esto que viene no es algo que sea estable, es algo que es cíclico, pero definitivamente ustedes pueden aprovechar ese dinero para, por ejemplo, comenzar algún tipo de otro empleo estable o hacer algún tipo de inversión. Lo importante es que podrían estar aprovechando, por supuesto, este caballero de bastos. Yo hago la salvedad de que no es algo estable, de que no es algo que dura mucho tiempo, porque lamentablemente muchas personas no analizan y cuando les llega esta cantidad de dinero exorbitante que les podría estar llegando, porque incluso les va a permitir tener estabilidad económica, pero tienen que manejar muy bien a este caballero de bastos. ¿Por qué? Porque el caballero de bastos es una oportunidad que les llega y les llega un trabajo súper bueno con un pago espectacular, o le llega una cantidad de clientes enorme o unos clientes que te pagan muy bien tu servicio o el producto que tú prestas, ¿ok? Y entonces quizás ustedes piensen de que esos clientes o que ese empleo va a durar mucho más tiempo. Y lamentablemente muchas personas se meten a comprar quizás, no sé, un auto, una casa o algún otro bien, a gastar quizás de tus tarjetas de crédito sumas bastante importantes. Sin embargo, tú no sabes si eso se va a mantener durante mucho tiempo. Y entonces se meten en pagos recurrentes, en pagos que tienen que hacer sí o sí. Sin embargo, esto no perdura en el tiempo y entonces ustedes podrían estarse viendo con una deuda bastante grande. Entonces tienen que tener cuidado. Si manejan bien el dinero, si entienden de que esto es cíclico, ahorran sus recursos, se mantienen con los gastos básicos o los gastos estables que tienen ustedes hasta ahora, pues no veo ningún tipo de problema porque aquí hay estabilidad económica. Pero si ustedes se dedican a derrochar el dinero, pues lamentablemente no creo que les vaya muy bien. Así que, como siempre digo, hay cosas aquí que llegan porque llegan, pero pueden existir cambios que ustedes mismos podrían estar haciendo sin querer. Y por eso les advierto lo del caballero de bastos. Si ustedes no aprovechan la oportunidad, pues evidentemente no lo van a poder obtener. Pero si ustedes la aprovechan y despilfarran el dinero, el caballero de bastos o este trabajo muy importante económicamente no podría estarle dando los beneficios que va a estar dándole aquí debajo. Aquí debajo indica que para los que lo aprovechen, ahorren el dinero y les vaya bien y tomen la decisión de marcharse de esta zona, pues definitivamente esto va a marcar un renacer económico, una segunda oportunidad financiera en la vida de muchísimos de ustedes. Y la carta de la justicia, pues por supuesto aquí algo se resuelve. 3 de espadas y 9 de espadas, cuando ustedes decidan marcharse, aunque les va a doler dejar detrás lo que sea, pues definitivamente van a estar yendo a buscar un futuro muchísimo mejor económicamente, y la carta de la justicia viene a indicar que esto se resuelve, que esto se soluciona. También me está indicando la carta de la justicia que evidentemente podrían estar firmando un contrato de trabajo, un contrato de servicios, o sea, se pueden estar yendo hacia la firma de algún tipo de contrato de empleo, contrato con algún cliente si tienes un negocio, y esto te va a permitir pues renacer de forma económica bastante bien, señores. Vamos a ver, Aries, algo más que no haya salido en esta lectura de tarot y que estas cartas quieran. Muchas preocupaciones, evidentemente. Tienes que tener cuidado con las preocupaciones, tienes que tener cuidado con las pérdidas económicas lentas o pequeñas que hay, y al final vas a estar recibiendo la información. Muy bien, Aries, estas cartas lo que me están diciendo es que tienes preocupaciones, tienes angustias, tienes que tener cuidado con tu salud mental, como ya te había dicho, cuidado con estas cosas que no se están viendo muy claras. Esto podría ser una pérdida económica que tuvieron acá y por supuesto les puede estar preocupando. Estos son como pequeños gastos hormigas que las personas normalmente tenemos, porque yo también las he tenido. Vamos a estar aquí que compras en todos lados y de pronto tienes el carrito que ibas a comprar, no sé, $5 de algo y de pronto son 50. Entonces, ojo y cuidado con esto porque pueden haber pequeños gastos o pagos recurrentes
que uno se suscribe a varias cosas o a varios servicios, por ejemplo, y no los terminas cuando tienes que terminarlo, cuando ya no los estás utilizando, y sin embargo puede ser que estés gastando una enorme suma de dinero por estos gastos y no te estás dando cuenta. Hay una fuga de dinero ahí. La buena noticia es que vas a estar recibiendo una información sobre esto y por supuesto pues vas a estar saliendo de esta situación debido a una información que te va a estar revelando esto. Así que esténse atentos porque van a recibir información al respecto. Y vamos ahora con un mensaje de este oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes, Aries. Y aquí sale la carta de saldar deudas. Te indica: el cuidado de ti mismo implica eliminar enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales en tu vida. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar este asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar también las obligaciones futuras. Aries, déjame en los comentarios lo mejor para manifestar esta lectura. Yo siempre alcanzo mi estabilidad económica. Yo siempre alcanzo mi estabilidad económica. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.